Dios no te ha rescatado tal vez, así como los israelitas, de que los estaban latigando, de que si no ibas a trabajar los golpeaban, de que no tenían para comer allá en Egipto. Tal vez Dios no te rescató de eso, pero sí te rescató de la esclavitud del pecado para que tú pudieras acceder al trono de la gracia, para que tú tengas una esperanza que es la vida eterna. Para eso te rescató Dios. Para eso Jesucristo sufrió demasiado allá en la cruz, para que tú y yo podamos ser libres en este momento, para que no estemos anhelando los melones, los pescados, lo que dejamos atrás allá en Egipto, para que no anheles lo que dejaste allá afuera, allá en tu vieja carnalidad, sino que ahora puedas deleitarte, puedas gozarte, recibiendo el maná diario, recibiendo la palabra que viene de Dios. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Enemigos Silenciosos. Hay enemigos que llegan a nuestra vida de una forma muy silenciosa, sin hacer ruido, enemigos que no llegan empujándote a pecar, pero hay enemigos que lo único que quieren hacer en tu vida, en tu corazón, en tu familia, lo único que quieren hacer es convencerte de que te detengas. Entonces, este tipo de enemigos son de los más peligrosos, porque tú piensas que tú estás más o menos bien, pero sin embargo, cuando entran a tu vida, empiezan a apagar el avance que tú tienes. Empiezan a detenerte poco a poco. Enemigos que llegan de una forma tan silenciosa, que han apagado vidas de personas, han apagado ministerios, han apagado llamados. ¿Por qué? Porque nada más llegan, te susurran y empiezan a detener el proceso que Dios está teniendo contigo. Por eso el día de hoy, a este mensaje, el día de hoy le he titulado Avanza. Porque vamos a ver a un enemigo silencioso, que es el enemigo llamado comodidad. Cuando entramos en un sentido de nuestra vida que entramos a estar solamente cómodos, que ya extrañamos lo pasado y ya no queremos avanzar en el proceso que Dios nos ha puesto delante de nosotros. Fíjate, este enemigo llega de una manera en que solamente cuando llega a tu vida, lo que va a provocar es detenerte. Te empieza a meter pensamientos en tu mente, pensamientos que te hacen recordar el antes y se te olvida el proceso que Dios está teniendo contigo hoy en día. Empiezas a anhelar cosas pasadas y el día de hoy quiero empezar a tratar este tema. Me voy a estar basando en el capítulo 11 de Números. Me voy a estar basando en la historia del pueblo de Israel. Cómo el pueblo de Israel, después de que fue sacado de Egipto, el pueblo de Israel aún así seguía recordando a Egipto. Querían ellos las comodidades que tenían en Egipto. Pero sin embargo, Dios había cumplido su promesa. Dios los había libertado. Dios había dicho que iba a enviar a un libertador. Llegó el libertador, que fue Moisés. Y Moisés, Dios con su mano de poder, hizo grandes señales y maravillas a través de su siervo Moisés. Entonces, Dios cumplió su promesa, pero sin embargo, el pueblo de Israel seguía todavía con su mente puesta en Egipto. ¿Pero qué crees? Su mente no estaba en el talache, su mente no estaba en el pico y la pala, su mente estaba puesta en las comodidades que allá tenían, en la seguridad de la provisión que allá tenían. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran esclavos, el pueblo de Israel aún así les llegaba su alimento, tenían manera de ir a cosechar, de manera de tener cosas. No dependían de nadie. Sin embargo, cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto, ¿quién era su proveedor en el desierto? Su proveedor, su único
Su único proveedor era Dios. Dios se encargaba de darles agua y darles de comer, de alimentarlos. Pero sin embargo, ellos no querían a un solo proveedor. Querían tener proveedores que en los cuales ellos no tenían que someterse, sino que ellos tenían el modo. No tenían que depender de uno solo. Y fíjate lo que dice aquí la Biblia, Números 11, en su capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice aquí la palabra de Dios: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. Fíjate, empezó a tener fuertes antojos los extranjeros por las cosas buenas de Egipto. Fíjate, ojo ahí, cosas buenas. No extrañaban lo demás, no extrañaban el trabajo, extrañaban las cosas buenas. Y dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, clamaban. Y fíjate en el 5. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Fíjate nada más, quiero que pongas atención en esto. ¿Qué era lo que los israelitas estaban anhelando, lo que ellos querían en el desierto? Ellos no querían regresar a Egipto, querían los manjares de Egipto, querían las comodidades de Egipto, querían los pepinos, los pescados, melones, las cebollas, los ajos. Fíjate. Y sin embargo, quiero que veas esto y que hagamos una comparación aquí. Ellos querían un alimento terrenal, un alimento que produce la tierra, las aguas. Querían pescado, querían cebolla, querían melones, querían pepinos. Pero sin embargo, fíjate lo que dice allí al final. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Fíjate, no sé si tú alcances a discernir cómo es que ellos están aminorando el maná. Lo están poniendo por abajo. Ellos solamente se acordaban del pescado, del pepino, de los melones. Pero dice, pero ahora lo único que vemos es este maná. Por el maná, dice aquí, que hasta han perdido el apetito. ¿Tú sabes qué es el maná? ¿Has escuchado acerca del maná? El maná era un alimento que caía del cielo. Dios se encargaba de cada día estarles mandando su porción y les decía a Dios, ustedes recojan lo que vayan a comer en el día, no guarden para mañana, porque si guardan para mañana se va a echar a perder. Fíjate nada más, Dios se encargaba todos los días de darles maná, un alimento que no podía producir, o que más bien no puede producir la tierra, un alimento que no puede producir el hombre, pero que era un alimento que venía de Dios. Un alimento espiritual, un alimento para su cuerpo físico en ese momento. Él les daba agua y les daba maná, pero sin embargo ellos no querían maná. Ellos querían lo que tenían allá en Egipto. Entonces, fíjate nada más esta cosa tan tremenda. Estos hombres estaban anhelando lo que habían dejado allá. Pero ¿por qué no anhelaban el trabajo? ¿Por qué no anhelaban que los latigaban? ¿Por qué nada más anhelaban las cosas buenas? Y dice ahí el texto claramente, creo que es en el anterior, dice que anhelaban, que buscaban las cosas buenas de Egipto. Entonces, yo no sé si me estés entendiendo esto. Ellos tenían arriba las cosas del mundo, cosas terrenales, y las cosas de Dios estaban abajo. Fíjate, dice la Biblia que ¿quién es el pan de vida? El pan de vida es Jesucristo. Dice, yo soy el pan que vino del cielo. Y luego fíjate, dice en Mateo 4:4, dice que no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Ellos despreciaron el maná, querían los alimentos del mundo, pero sin embargo, ¿cuántas veces nosotros no despreciamos el maná que Dios nos da todavía? La palabra que sale de la boca de Dios. Es algo bien tremendo. Deseamos los pescados, los melones, deseamos los pepinos, pero es porque nuestra lucha que estamos teniendo nosotros es en nuestra carne. Estamos luchando contra lo que nuestra carne quiere, y es lo que ellos luchaban también. Entonces estamos hablando de un enemigo llamado comodidad. La comodidad es no someterse a nadie. La comodidad es someterse solamente a sus instintos, a sus placeres. Sin embargo, Dios nos llama a que nosotros podamos confiar en Él. Él nos da la palabra todos los días. Él nos da a nosotros el maná todos los días. Pero sin embargo, este enemigo silencioso lo único que causa, lo único que quiere hacer en nosotros es apagar la dependencia que tenemos de Dios. Es apagar la palabra que viene de Dios. Es apagar lo que nuestro espíritu quiere, sino que Él lo único que quiere es que tú digas, yo extraño aquello, así como hicieron los hombres israelitas. Extrañaban el pescado, extrañaban el melón, extrañaban el pepino, extrañaban el ajo, extrañaban la cebolla. ¿Por qué extrañaban todo eso? Porque era lo que su carne, lo que su carnalidad les pedía. Pero sin embargo, estaban haciendo menos el alimento que venía del cielo. Estaban haciendo menos el alimento que venía solamente de Dios. Ellos no querían dejar atrás las comodidades que había en Egipto, sino que ellos querían seguir adelante, pero que Dios les complaciera y les diera todo eso que ellos les pedían. Y sin embargo, fíjate, a pesar de que el pueblo de Israel se la pasaba quejándose todo el tiempo, aún así Dios los complació. Ahí al final de ese capítulo dice claramente que Dios les mandó muchas aves para que ellos se alimentaran y tuvieran carne todos los días, para que ellos no estuvieran ahí dándole lata de que estuvieran quejando. Fíjate qué tan bueno es Dios, que a pesar de que lo hacemos enojar, a pesar de que en veces no podemos reconocer su mano obrando en nuestra vida, a pesar de que a veces lo dejamos por un lado, el Señor aún así es bueno. Aún así el Señor todavía nos bendice, nos complace en nuestras necesidades. Entonces, fíjate que cómo es este pasaje. Entonces, el pueblo de Israel no extrañaba la esclavitud, lo que extrañaba era su comodidad. Fíjate, y ahí en el verso que estamos viendo, del 4 al 6, dice que los extranjeros fueron los que empezaron a extrañar este tipo de comodidades. Y luego dice, y después el pueblo, a ver, regrésame al otro. Dice, los extranjeros que viajaban con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Fíjate, los extranjeros. Y luego dice, y el pueblo de Israel también. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Yo no sé si lo puedas tú analizar, lo puedas tú aplicar a tu vida. Tal vez tú estás queriendo seguir a Dios. Tal vez tú estás caminando en el desierto, de donde Dios nos ha sacado de Egipto. Pero sin embargo, hay extranjeros que a lo mejor pueden estarte soplando las orejas, que regreses a tu comodidad. Entonces, fíjate nada más lo que son las cosas. Dios se enojó porque se estaban quejando. Se enojó porque le estaban pidiendo las comodidades de antes. Ellos, fíjate, en Egipto eran esclavos, pero sin embargo ellos salen de Egipto, ahora son libres. Son hombres libres, pero con pensamiento de esclavos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De que ellos todavía no han todavía agarrado la onda de que ya no son esclavos, de que ya no tienen que andar haciendo aquello, sino que ahora ya son libres.
Y ahora es lo mismo que nos pasa a nosotros. El domingo de esto estábamos hablando, de que cómo Pablo compara a los niños con esclavos. De que si tú tienes una mentalidad de niño, no sabes que eres un heredero del reino de los cielos. Un niño, un pequeñito, no sabe lo que el papá le va a heredar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? De que son herederos ricos, pero niños, pero un esclavo adulto, son totalmente lo mismo. ¿Por qué? Porque el esclavo, ¿qué es? Está esclavizado al pecado, está esclavizado, no puede ser libre, pero sin embargo el niño heredero también viene siendo como un esclavo, aunque sea heredero. Por eso hay muchas personas hoy en día que no han agarrado la actitud, no han agarrado su identidad como hijos de Dios. Siguen siendo niños, porque tú todavía no conoces las riquezas y las grandezas que Dios te puede dar como un hijo de Dios. Entonces, si nosotros estamos de esta manera, de que nos quedamos como niños y no tenemos un crecimiento espiritual en nuestra vida, vas a ser un hijo de Dios, pero como si fueras esclavo, sin que sepas lo que Dios quiere hacer contigo. Y es lo mismo que pasaba aquí con ellos. Es exactamente lo mismo, porque ellos eran libres, pero con pensamiento de esclavos. No sabían qué era lo que ellos tenían o podían hacer, y estaban quejándose. Estaban pidiéndole a Dios algo que se lo hubieran podido pedir de otra manera, y te aseguro que Dios se los hubiera dado. Si ellos no se hubieran quejado y le hubieran dicho a Dios: Señor, Padre, nosotros tenemos antojo de esto. Mira, de una buena manera te lo aseguro que Él se los hubiera dado. ¿Por qué te digo esto? Porque estando enojados les dio carne. Estando enojado Dios. Entonces, eran esclavos, eran libres con pensamiento de esclavos. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Ellos no extrañaban la esclavitud. Pero yo te quiero decir algo. No sé si te preguntes, pero oye, ¿cómo es que nace este enemigo? ¿Cómo empieza a brotar en nuestra vida? Fíjate nada más cómo nace este enemigo. Este enemigo empieza a salir cuando el proceso se alarga. Cámbiame la diapositiva, por favor. Este enemigo nace cuando el proceso se alarga. ¿Cuándo se alarga el proceso? Cuando tú ya le estás pidiendo a Dios algo y le pides y le pides y le pides y le pides todos los días y te cansas de pedirle. Porque dices: es que ya me cansé, ya le pedí a Dios y no me contesta. Nosotros queremos que Dios nos conteste cuando nosotros queremos. Pero sin embargo, ahí empieza a salir este enemigo. Empieza a salir cuando el proceso tuyo se alarga. Otra, sale también cuando el milagro ya no es nuevo. ¿Cuándo el milagro ya no es nuevo? Fíjate, el pueblo de Israel tenía milagros todos los días. Todos los días Dios les daba el maná. Ese era un milagro. Era una maravilla de Dios. Y sin embargo, se empezaron a aburrir del maná. Dijeron: ya hasta se nos quitó el hambre. Porque estaban recibiendo maná todos los días y se habían aburrido. Entonces te empezaste a acostumbrar al maná. Te empezaste a acostumbrar a venir a la iglesia y ya te aburriste. ¿Qué dices? No, yo mejor me voy a quedar en la casa viendo Netflix. Me voy a quedar en la casa viendo algo en la televisión. ¿Por qué? Porque ya te empezaste a cansar, te empezaste a aburrir del maná que Dios te está mandando, de ese maná que es la palabra de Dios. Te empezaste a aburrir. Entonces la otra es de que se empezó a cansar tu fe. ¿Por qué se empezó a cansar? Se empieza a cansar por lo mismo. Pides y no recibes. Dijo Santiago: pides y no recibes. ¿Por qué? Pedís mal. ¿Por qué? Pedís para nuestro deleite, pides para tus antojos. No es algo que esté cuadrando en la voluntad de Dios. Por eso tu fe se empieza a cansar. Y dice aquí: el camino se vuelve repetitivo
¿Por qué? Porque se aburrieron los israelitas de ver el desierto. Te aburriste de ver todos los días lo mismo. Te aburriste de ver todos los días que tu familia no cambia. Te aburriste de ver que Dios no te ha proveído lo que tú necesitas. Te aburriste de ver muchas cosas y miras que no cambias, y entonces empieza a cansarse tu fe, tu camino se vuelve repetitivo, tu camino se vuelve cansado. Y ahí empieza a nacer este enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque te empiezas tú a mentalizar de lo que habías dejado antes. ¿Qué dejaste? Que digas, ay, es que, dicen los israelitas, es que extraño el pescado. Va a haber quien tenga también algo que hayan dejado atrás y que tal vez hoy lo anhelen. Podemos poner algo bien sencillo. Algo bien sencillo, no sé si tú hayas cambiado de escuchar música secular. Si dejaste de escuchar música secular, te lo hablo por mi persona. Yo batallé bastante para dejar de escuchar ese tipo de músicas. Escuchaba allá a lo lejos, hasta yo la empezaba acá por dentro. Te soy sincero, porque estamos batallando todos con algo. Entonces, así hay cosas que hemos dejado atrás. Puede ser la música, puede ser a lo mejor un mal hábito, puede ser tal vez un vicio, puede ser tal vez, no sé, muchas cosas que hemos dejado, ¿verdad? Y sin embargo que estemos extrañando así como los israelitas. Ellos extrañaban el pescado, extrañaban los melones, los pepinos. ¿Qué extrañas tú? Lo importante aquí es de que no estés extrañando ya esa comodidad que tenías antes. Que no lo veas de esa manera, porque Dios no te quiere incómodo. Dios te quiere cómodo en su presencia. Es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué causa este enemigo? Este enemigo causa que empezamos a quejarnos constantemente. El pueblo se empezó a quejar. Y aquí ya ni vimos los primeros versículos, pero en los primeros versículos habla también de lo mismo. Del 1 al 3 dice que Dios se enojó porque se estaban quejando y y quemó unas casas que estaban alrededor de donde rodeaba el campamento de los israelitas. Quemó a gente, quemó a casas porque se enojó, porque se quejaban. La queja es algo que Dios no toleró con el pueblo de Israel. Y sin embargo, la queja sale a brote cuando este enemigo de la comodidad empieza a ponerse en tu vida. Otro, empiezas a tener desánimo. Desánimo de ya no avanzar, de que ya no querer seguir. Empiezas a tener pérdidas de entusiasmo, que dices, es que yo ya no voy a la iglesia. Yo estoy más a gusto en la casa. Empiezas a avanzar, pero vas despacito, como si estuvieras en una caminadora eléctrica. Estás donde mismo, piensas que estás avanzando, pero no avanzas, porque no tienes convicción. No sabes qué es lo que te espera adelante. No sabes o no has creído todavía que delante de ti va Dios y que nosotros vamos siguiendo a Dios, porque Él nos lleva a nuestra tierra prometida. Tal vez nos está faltando algo de esto. Yo no sé si a lo mejor tú hayas estado tal vez dejando entrar a este enemigo a tu vida. Pero lo importante es que nosotros podamos avanzar, que podamos nosotros seguir a Dios, que no nos desanimemos, sino que sigamos adelante en este camino que Dios nos ha dado, este camino donde Dios nos rescató de la esclavitud del pecado. Dios no te ha rescatado tal vez así como los israelitas, de que los estaban latigando, de que si no ibas a trabajar los golpeaban, de que no tenían para comer allá en Egipto. Tal vez Dios no te rescató de eso, pero sí te rescató de la esclavitud del pecado para que tú pudieras acceder al trono de la gracia, para que tú tengas una esperanza que es la vida eterna. Para eso te rescató Dios. Para eso Jesucristo sufrió demasiado allá en la cruz,
para que tú y yo podamos ser libres en este momento, para que no estemos anhelando los melones, los pescados, lo que dejamos atrás allá en Egipto, para que no anheles lo que dejaste allá afuera, allá en tu vieja carnalidad, sino que ahora puedas deleitarte, puedas gozarte, recibiendo el maná diario, recibiendo la palabra que viene de Dios. Es lo que Dios quiere para nosotros. El enemigo no te va a hacer retroceder de golpe. Por eso es un enemigo silencioso. No te va a hacer retroceder de golpe, pero te va a convencer de que sigas tú aparentando avanzar, pero sin ganas. Es lo que el enemigo quiere hacer. No vas a sentir tú de trancazo a este enemigo entrar, pero simplemente te va a convencer de que estás avanzando y de que tú pienses que estás bien cuando realmente estamos mal. Pero lo único que nos puede a nosotros iluminar es el Espíritu Santo. Por eso yo últimamente en mi oración al inicio le pido a Dios que les dé revelación, para que esto que yo les estoy hablando no se quede en información, sino para que sea una revelación a su espíritu, para que pueda bajar de la mente al corazón y que lo pongamos en práctica. Porque si no lo hacemos de esta manera, estaríamos nosotros mismos nada más engañándonos. Dijo Santiago, que no solamente escuchemos la palabra, sino que la pongamos en práctica. Todo lo que vemos en la Biblia es nuestro instructivo de vida. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que a lo mejor te llega algún electrodoméstico o algún juguete de tu niño, de tu niña, algo que te haya llegado y que tú lo quieras armar y al rato perdiste un montón de tiempo por no leer el instructivo? Perdiste de avanzar por no leer el instructivo. A mí me ha pasado, no te voy a mentir. A mí me ha pasado, he tratado de armar cosas, pierdo un montón de tiempo, sin embargo, no me salen bien. Entonces digo, no, pues yo no quería leer el instructivo, pero ahí voy, lo leo, mira, de volada se arman las cosas y nuestro instructivo es ese que tienes ahí en las manos. Puedes perder muchos años de tu vida dioquis, sin ningún beneficio, por no leer el instructivo de vida. Mira, yo perdí 30 años de mi vida sin conocer a Dios. 30 años que yo hubiera querido conocer a Dios desde pequeño, porque conocer a Dios es de lo más maravilloso que podemos tener nosotros. Conocerlo realmente, no saber de Él, sino que conocerlo personalmente a Él. Dijo ahí en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan, no que sepas de Él, que no sepas solamente información, sino que tengas revelación, que puedas conocerlo personalmente. Y de esto ya lo hemos hablado mucho. Puedes ver tú a una persona todos los días de tu vida, verla, pero sin embargo no la conoces, nada más la miras. Tú puedes saber de Dios porque aquí te hablo de Él, porque tú a lo mejor lees en tu casa, pero sin embargo si no pasas tiempo en la intimidad con Dios, no lo vas a conocer. Entonces, fíjate una cosa, aquí lo importante de esto es de que no nos acostumbremos a nuestra vida anterior, sino que podamos nosotros avanzar en este desierto que tenemos, que es la vida, este desierto en el cual Dios nos ha sacado de la esclavitud para Él alimentarnos, para Él guiarnos en este desierto. Y te lo digo como un desierto, porque mira, el desierto para mí es dependencia de Dios, porque en el desierto no tienes a nadie. En el desierto solamente estás tú y está Dios. En el desierto Dios te va a alimentar, Dios te va a dar agua. En el desierto Dios va a ser nuestro sustento, nuestro proveedor. Entonces, así es como debe ser Dios en nuestra vida. Él debe ser tu proveedor. Él debe ser de quien tú dependas, que tú dependas de Dios, no que dependas de tu bolsillo, ni de tu cuenta bancaria, ni de tu salud.
Muchas personas hoy en día ya han puesto como primer lugar su dinero. Y lo han puesto como primer lugar su dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero puedes comprar, puedes comer, puedes hacer muchas cosas, puedes sostenerte, puedes tener tu casa, puedes darle educación a tus hijos. Con el dinero puedes tú también tener salud porque vas al doctor y te cura. Si no hay cura, te operan o no sé, pero mucha gente ha tenido hoy en día como su Dios al dinero. Sin embargo, la Biblia dice, Jesucristo dijo que no podemos tener dos amos. Que no podemos servir a Dios y servir al dinero. ¿Por qué? Porque Dios no quiere ser desplazado por nada ni por nadie. Dios quiere ser siempre nuestro primer lugar. Y Dios era el que quería ser el primer lugar de su pueblo allá en Egipto, en el desierto, perdón. Pero sin embargo ellos no podían sacar a Egipto de su mente. No podían sacarlo. Era un proceso que ellos ya no estaban aguantando. Ya se estaban aburriendo. Estaban extrañando la comodidad. Pero yo te quiero decir una cosa. Te quiero decir esto de parte de Dios. Que Dios no ha terminado contigo. Dios tiene planes buenos para tu vida. Y Dios nunca va a dejar nada a medias. Dios va a cumplir esa promesa de llevarnos a la vida eterna, pero tenemos que confiar en Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba cargando todo el tiempo esos pensamientos. El pueblo de Israel traía cargando siempre esos pensamientos, esas comodidades, todo eso lo llevaban. Y yo te voy a preguntar esto honestamente y sinceramente y sencillamente en esta tarde. ¿Tú crees que a mí me pesa esta mochila? Mira, esta mochila no pesa. No pesa. Esto lo traigo aquí representando a Egipto. Estar en Egipto era pesado. Ellos llevaban sus cargas y estaban anhelando lo que había en Egipto. Pero sin embargo, ¿qué pasa cuando tú llevas mucho tiempo cargando esto? Si lo llevas cargando mucho tiempo, a la larga te va a pesar. Y si te pesa a la larga, te vas a fastidiar, te vas a frustrar y te vas a quejar, ¿verdad? Si lo cargas, no sé, hasta 1 hora, tal vez no te pese, pero ya después de un tiempo te va a pesar. Y es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Quería que ellos ya, esos pensamientos, los dejaran a un lado. Él les estaba prometiendo una tierra donde fluía leche y miel, una tierra prometida donde había abundancia, pero sin embargo ellos querían llevar a Egipto todavía cargado. Sin embargo, Egipto ya lo tenían que dejar a un lado. Y es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, que tú ya te olvides de tus cosas pasadas. Dijo Isaías que nos olvidemos del pasado porque Dios está haciendo cosas nuevas. Está haciendo cosas nuevas en nuestra vida, pero sin embargo Dios nos pide que ya dejemos ese peso a un lado, que sigamos adelante, que avancemos, porque Dios sigue todavía tratando contigo. Dios todavía tiene algo grande que va a hacer en tu vida, pero Él quiere que dejes eso a un lado. Y te quiero dar la solución para este enemigo silencioso. La solución es esta, fíjate. Vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice ahí la escritura: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Y pon atención en esto. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis mandamientos. Fíjate, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? Estuvieron 40 años. 40 años por la incredulidad del pueblo. Pero sin embargo, fíjate aquí está la solución. El camino era largo.
Pero sin embargo, lo que los detuvo a ellos fue el querer las cosas de inmediato. Querer las cosas rápido. Eso fue lo que detuvo el avance del pueblo de Israel. Por eso ellos dudaron, por eso ellos, aquí en lo que vemos de que ellos estaban anhelando lo pasado, porque ellos querían llegar a Canaán de una forma inmediata, de una forma rápida. ¿Y cuántas veces nos pasa esto a nosotros? De que queremos las cosas rápido. Oramos a Dios, le pedimos siempre, bendícenos, danos esto, tenemos esta necesidad, pero sin embargo llega el cansancio porque nos aburrimos y nos cae este enemigo de que decimos, es que Dios no me está escuchando, es que Dios no quiere nada conmigo, es que Dios no me quiere bendecir, porque queremos las cosas de inmediato, queremos las cosas rápidamente. Entonces, quiero que veas esto aquí. Dice el versículo, y aquí está la clave, para que puedas tú tener esa solución a este enemigo llamado comodidad. Dice aquí, y aquí te lo marqué, dice, cada día, fíjate, cada día la gente iba a recoger el maná, cada día, dice, a recoger todo el alimento necesario para ese día. Fíjate, Dios les estaba diciendo, yo les voy a estar alimentando todos los días. Ustedes no se apuren, ustedes van a tener alimento, ustedes van a tener agua todos los días. Pero dice aquí que Dios les estaba diciendo que tenían que salir a recoger el maná cada día. Fíjate cómo son las cosas. El maná no era mensual, no era semanal, el maná era diario. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo con su pueblo? Dios no solamente los estaba alimentando, sino que Dios estaba entrenándolos para que ellos pudieran tener un corazón que soportara, un corazón que tendría que esperar, no un corazón que quisiera las cosas de inmediato. No era de que Dios los iba a dejar de proveer ni nada de eso, sino que Él les está diciendo cada día salgan, recojan, cada día salgan, alimento, ahí está su alimento, pero no guarden nada, porque yo soy su proveedor, yo soy el que los voy a alimentar, yo soy el que no les voy a fallar. Así estaba diciendo Dios. Entonces, la solución a todo esto es la dependencia diaria. La solución es de que tú aprendas a depender cada día de Dios. Esa es la solución a este enemigo. Que dependas diariamente, que todos los días recojas el maná espiritual que Dios te da, que todos los días puedas tú depender de Dios, que todos los días dependas del Espíritu Santo, que todos los días encomiendes a Dios tu día, que todos los días le digas al Señor, necesito, Señor, tu alimento, y Él no te va a fallar, Él te va a dar todo lo que tú necesites, pero que Él sea tu único proveedor, y Él no falla. Él va a cumplir y Él cumple sus promesas y Él no nos va a fallar, pero Él nos pide confianza, nos pide dependencia, porque Dios no te pide que avances todo el camino en un solo día, sino que Él te está pidiendo que avances diariamente, que avances hoy, que tú no te preocupes por lo que va a pasar mañana. Mañana, por ahí dice Salomón, dice que el día de mañana tendrá sus propios problemas, ¿verdad? Entonces, Dios te está pidiendo paso a paso, paso a paso. No te está pidiendo que recorras todo tu desierto en un solo día. Él te pide confianza y dependencia. Por eso dice, cada día el pueblo iba a recoger su alimento. Y por ahí vimos en el versículo anterior, vimos que decía que Él les daba el maná para probar su obediencia, para probar que iban a cumplir sus mandamientos. El ir a recoger el maná era confiar de Él, era depender de Él, era cumplir lo que Él les estaba diciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo te pregunto, ¿estamos confiando en Dios? ¿Estamos dependiendo de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Entonces,
El pueblo de Israel vencía a este enemigo dependiendo de Dios, recogiendo el maná diario, siguiendo la nube que iba delante de ellos guiándolos, caminando con Dios todos los días. Era la manera en que el pueblo de Israel iba a poder vencer a este enemigo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos obedecer a Dios, necesitamos confiar en Dios. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Y quiero que veas esto. En Éxodo 13, versículo 21 al 22, dice la Escritura: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar día y noche. Y fíjate lo que dice el 22, algo tremendo, maravilloso y hermoso. Dice, el Señor nunca, fíjate, el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Fíjate nada más, qué hermoso es esto. Dios nunca abandonó a su pueblo. Dios nunca lo abandonó, a pesar de que los hacía enojar, a pesar de que el pueblo era mal portado, a pesar de todos los disgustos que tuvo Dios con ellos. Aún así no los dejó a un lado, nunca se apartó su presencia de ellos. Su presencia siempre iba delante de ellos. Y fíjate lo que dice el texto. Dice que nunca quitó su lugar de delante de ellos, ni la columna de nube, ni la columna de fuego. La columna de nube, fíjate, era una columna grande que iba delante guiando al pueblo. Cuando el pueblo se cansaba, que se detenían en el desierto, estaba la nube dándole sombra. Y cuando tenían frío por la noche, estaba la columna de fuego para que se calentaran. Fíjate cómo es nuestro Dios de amoroso, cómo es Dios que nos ama tanto, que no nos deja ni que pasemos frío ni que nos cale el sol. ¿Cómo ama tanto Dios a sus hijos? Pero es lo que debemos ir aprendiendo nosotros, agarrar de verdad nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces, fíjate, Dios no les explicó todo el camino al pueblo. Solamente ellos tenían que avanzar cuando la columna avanzaba. Ellos tenían que obedecer a Dios, tenían que dejarse ser guiados por la presencia de Dios. Y es lo mismo que Dios pide de nosotros, que nosotros vivamos nuestro día a día, pero agarrados, dependiendo de la columna de nube, que nosotros vivamos nuestro día a día, pero siempre dependiendo de Dios, que dependamos siempre de su presencia, porque dice el texto, ahí en el verso 22 dice que Él no abandonó a su pueblo, que Él iba siempre delante de ellos. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere que tú aprendas a confiar de Él, que tú aprendas a agarrarte de su mano, que aprendas que Él va siempre delante peleando tus batallas, pero cuando tú lo honres, que vaya Él delante de nosotros, peleando, guiando. Tú no vas solo. Él dijo que nos dejaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo. La misma naturaleza, el mismo poder, la misma autoridad, la misma esencia que el Padre y que el Hijo. Y aquí está cómo iba la columna guiando a sus hijos. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no te puede guiar a ti? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no puede darte la victoria a ti? Él lo puede todo. Para el hombre las cosas parecen imposibles, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, Dios no te está pidiendo que vayas rápido. Lo que Él te está pidiendo es de que vayas detrás de Él. ¿Me entendiste? No te pide que vayas a la carrera. No te pide que te devores todo el desierto en un día. Él te está pidiendo solamente que te agarres de Él y que Él vaya guiándote. Que vayas tú detrás de Él. Si tú vas detrás de Dios, tienes el camino correcto, tienes la victoria en su momento, porque estamos dependiendo de Dios. Entonces, la solución a este enemigo silencioso, ¿cuál es? Que dependamos de Dios. Que no dependas
de ti mismo, que no dependas del yo, sino de él, que dependamos de Dios, que no seas autosuficiente. Es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros podamos confiar en su presencia. Es lo único que Él nos pide. Que no perdamos de vista la nube de su presencia, que no perdamos de vista al que nos puede dar la victoria, que no perdamos de vista a Dios, que lo aceptemos en nuestros caminos, porque si Él va delante de nosotros, nosotros no tenemos que temer. Él solamente te pide paso a paso, día tras día, cada día, cada día. Es lo único que Él nos pide. Confianza, dependencia. De esta manera tienes la victoria asegurada. Si vas detrás de la nube, detrás de la presencia de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Con esto terminamos. Este enemigo llamado comodidad, este enemigo por el cual el pueblo de Israel tenía sus pensamientos allá en Egipto, cuando ya eran libres. Yo te invito a que el día de hoy oremos a Dios, y que si tal vez has sentido que este enemigo se ha puesto a lo mejor en tu mente, que este enemigo tal vez a lo mejor ha llegado en una ocasión a tu vida, que es el momento en que le digas a Dios: Señor, yo quiero depender solamente de ti. Yo quiero que tú vayas delante de mí, así como fuiste con el pueblo de Israel. Yo quiero, Señor, avanzar. Yo no me quiero quedar detenido, Señor. Aunque no lo entiendo todo, yo sé que si tu presencia va delante de mí, voy a tener victoria, Señor. Vamos, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, no te fijes en el que está a tu lado. Habla con Dios unos minutos. Dios conoce todo de nosotros, pero Él quiere que abras tus labios y que puedas entregarle a Él tus emociones, que le puedas entregar a Él tus problemas. Si tal vez te ha cansado el camino, este es el momento en el cual puedes hablar con Dios y de pedirle que te dé el descanso. Que te dé el descanso. Vengan a mí todos los que estén cansados, cargados, que yo les daré descanso, dijo Jesús. Entrégale a Dios todo eso que te pesa. Entrégale todo eso que ha pesado. Esos anhelos de tu pasado. Eso que no has podido soltar. En esta hora tú puedes entregarle todo eso al Señor. Dile a Dios: yo quiero avanzar, pero no quiero avanzar solo, quiero avanzar contigo, Señor. El desierto cansa, pero si tengo el pan de vida, si tengo el agua viva, ¿qué más quiero? Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, me acerco ante tu presencia, Padre. Te ruego, Señor, traigas consuelo, traigas ánimo, traigas, Señor, el descanso, Señor, a tus hijos. Tú conoces, Señor, las situaciones que ellos están pasando, Señor. Tú conoces, Señor, las angustias que hay en ellos, Señor. La situación difícil que ellos están atravesando, Señor. Te ruego, amado Espíritu Santo, que los ayudes, Señor, que los consueles, que les des los ánimos, que les des la provisión que ellos necesitan, Señor. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Nos acercamos como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios. Te soltamos, Señor, las cosas que nos pesan, Señor.
Eso que está causando un peso, esas preocupaciones que no nos dejan avanzar, te las entregamos en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Te entregamos, Señor, nuestras familias. Te entregamos nuestras finanzas, te entregamos nuestra salud, te entregamos todo lo de nosotros, Señor, porque todo es tuyo, Dios. Y reconocemos, amado Dios, que si tú obras en nuestra vida, Señor, vamos a tener la victoria, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te adoramos, Padre. Solo tú, mi Dios, eres el único digno de alabanza, digno de adoración, digno de toda gloria. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Dale fuerza, Señor. Dale ánimos al que esté cansado, Señor. Dale fuerzas a aquel que se ha cansado en el desierto, Señor. Dales de beber, Señor, de esa agua viva, Dios. Derrama de tu aceite fresco, Señor, en sus vidas. Dale, Señor, de ese pan diario, Señor. Te lo rogamos, Padre. Porque si te tenemos a ti, tenemos todo, Dios. Si tú estás con nosotros, Señor, nadie puede contra nosotros, Dios. Solo tú eres el único grande, Señor. Solo tú eres el único grande, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios de Israel. Te alabamos y te bendecimos. Tú, nuestro único Dios y Salvador. Gracias, Padre.